Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que de verdad está que arde. Y no es para menos, porque vamos a hablar de una de las figuras más queridas y, por qué no decirlo, polémicas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman. Y es que, como ya habrán podido intuir por el título, hoy nos vamos a meter en un lío, en un verdadero escándalo. ¿Se acuerdan de aquel momento en el que Can Yaman explotó contra un reportero? Pues vamos a desmenuzar todo desde el principio hasta el final, tratando de entender qué fue lo que realmente pasó, qué le hicieron para enfadarlo tanto y sobre todo, qué es lo que ha pasado después. Ya saben que me encanta este mundillo de las series turcas, y que me gusta meterme en la vida de los actores, y hoy no será la excepción. Prepárense para un análisis profundo. Así que agarren sus palomitas, preparen sus refrescos y pónganse cómodos, porque este vídeo promete ser explosivo. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Vamos a darle duro a ese botón de me gusta. Bueno, empecemos con la historia. Todo comenzó con una entrevista que se convirtió en un verdadero campo de batalla. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. Sus novelas eran un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Su fama había trascendido fronteras y se había convertido en un ícono, en un ídolo para millones de fans. Y como suele pasar en estos casos, la prensa estaba ávida de noticias, de exclusivas, de cualquier detalle que pudiera alimentar el interés de los medios y de los seguidores. Recordemos que el fervor por las series turcas y por sus protagonistas era, y sigue siendo, impresionante. El reportero en cuestión, con su micrófono y su cámara, se acercó a Can Yaman con la intención de sacarle alguna declaración, alguna primicia. Hasta aquí todo normal. El problema, y aquí es donde empieza a complicarse la cosa, es que la conversación derivó en un tema muy delicado, Demet Özdemir. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan aunque es difícil, es una de las actrices más populares de Turquía y, en ese momento, había sido compañera de reparto de Can Yaman en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. La química entre ambos era innegable y la serie había catapultado a la fama a los dos actores. Obviamente esto dio pie a rumores de romance, a especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. La magia que transmitían en la pantalla se tradujo en una legión de fans que soñaban con verlos juntos también en la vida real. Y aquí es donde el reportero cometió quizás el error. La pregunta que le hizo a Can Yaman, y que desató la ira del actor, fue directa, incisiva y para muchos, un tanto irrespetuosa. Le preguntó sobre Demet, sobre su relación, sobre los rumores, sobre qué sentía él por ella. Preguntas que en ese momento podían ser entendidas como invasivas, como una intromisión en su vida privada. El actor, en plena efervescencia de su carrera, se veía sometido a una presión constante sobre su vida personal, una presión que seguramente ya empezaba a agobiarlo. La reacción de Can Yaman fue inmediata. Su rostro cambió, se le notó la incomodidad, la molestia. Su tono de voz se elevó y la conversación, que hasta ese momento había sido relativamente cordial, se convirtió en un enfrentamiento. Se le notaba la frustración, el cansancio de tener que lidiar con ese tipo de preguntas constantemente. Le explicaba con gestos que no quería hablar de ese tema, que no era el momento, que no era el lugar. Intentaba, de forma educada pero firme, poner fin a la conversación y marcar una línea roja. Pero el reportero, persistente, insistió. Siguió preguntando, intentando obtener alguna declaración, alguna respuesta que pudiera ser jugosa para su medio. Quizás el reportero pensaba que la insistencia era parte de su trabajo, que debía sacar algo a toda costa. O quizás simplemente no entendió o no quiso entender la incomodidad del actor. Y fue entonces cuando, al límite, Can Yaman explotó. La paciencia, como suele suceder, tiene un límite. La explosión fue literalmente visual. El actor, visiblemente enfadado, le respondió al reportero con palabras fuertes, con gestos marcados, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar esa intromisión. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras captaron cada movimiento, cada gesto, cada palabra. El vídeo del incidente, por supuesto, se viralizó en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios.
Las redes sociales ardieron, y el debate se extendió a todos los rincones del planeta. Ahora, vamos a analizar un poco lo que pudo haber llevado a esta reacción de Can Yaman. Primero hay que entender que los actores, especialmente aquellos que gozan de gran popularidad, están constantemente expuestos a la presión mediática. La prensa, los paparazzi y los fans, todos quieren una parte de ellos, de su vida. Y a veces esa presión puede ser asfixiante. Imaginen la sensación de no tener un momento de privacidad, de saber que cada paso que dan es observado y juzgado. Segundo, el tema de Demet Özdemir era, en ese momento, un tema sensible. Los rumores de romance, la presión de los fans por verlos juntos, la expectativa generada por la serie, todo eso podía haber generado una situación de estrés para ambos actores. Quizás Can Yaman sentía que su privacidad estaba siendo vulnerada, que su vida personal estaba siendo invadida. La especulación constante, el escrutinio público pueden resultar muy desgastantes, y más cuando se trata de algo tan personal como una relación sentimental. Tercero, el propio Can Yaman tiene un carácter fuerte, una personalidad impulsiva. No es de los que se callan, de los que se quedan callados ante una situación que no les gusta. Es una persona que defiende sus límites, que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Es, en cierta forma, un luchador, y eso se refleja en su forma de ser y de expresarse. Esta característica, que a veces puede ser vista como un defecto, también es parte de su encanto, y de lo que lo hace ser tan auténtico. Y finalmente el reportero, con su insistencia, con sus preguntas directas, quizás traspasó una línea. Quizás no supo calibrar la situación, no entendió que Can Yaman no estaba dispuesto a hablar de ese tema. La persistencia del reportero, su afán por obtener una respuesta, pudo ser interpretada como una falta de respeto hacia la privacidad del actor. Pero, ¿qué fue lo que realmente le hicieron a Can Yaman para enojarlo tanto? Para entenderlo hay que ponerse en sus zapatos. Imaginen que constantemente los persiguen con preguntas sobre su vida privada, sobre su relación con otra persona, sobre algo que quizás quieren mantener en secreto. Imaginen que se sienten acosados, que no tienen un momento de paz. Imaginen la frustración de no poder controlar la narrativa sobre su propia vida. Es comprensible que en algún momento la paciencia se agote. La fama, aunque parezca idílica desde fuera, tiene un lado oscuro, un lado que implica una constante vigilancia y una pérdida de control sobre la propia imagen. ¿Y después de este incidente, qué pasó? Las reacciones fueron mixtas, como era de esperarse. Hubo quienes defendieron a Can Yaman argumentando que el reportero había sido irrespetuoso y que el actor tenía derecho a defender su privacidad. Muchos fans en las redes sociales expresaron su apoyo incondicional al actor, defendiendo su derecho a la intimidad y criticando la intromisión de la prensa. Hubo quienes criticaron su reacción, considerándola exagerada e impropia de una figura pública. Algunos consideraron que como figura pública, debía estar preparado para lidiar con ese tipo de preguntas y que su reacción fue desmedida. Otros, en cambio, entendieron su frustración, y justificaron su reacción como una respuesta a la presión constante a la que se veía sometido. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco del incidente y lo debatieron ampliamente. Algunos defendieron al reportero argumentando que su trabajo era preguntar y que el actor debía estar preparado para responder. Otros apoyaron a Can Yaman, defendiendo su derecho a la privacidad. La polémica generada por el incidente alimentó aún más el interés del público, y el nombre de Can Yaman se mantuvo en el candelero. ¿Pero cómo afectó este incidente a la carrera de Can Yaman? En realidad, no parece haber tenido un impacto negativo significativo. Al contrario, su popularidad siguió creciendo, sus proyectos continuaron siendo exitosos y su imagen pública, a pesar del incidente, se mantuvo intacta. Esto demuestra que en el mundo del espectáculo, a veces, la mala publicidad no es tan mala. El incidente, en lugar de perjudicarlo, podría haber reforzado su imagen de hombre auténtico, de alguien que no se calla ante la injusticia. ¿Y qué pasó con Demet Özdemir? La relación entre ambos actores, al menos públicamente, se mantuvo cordial. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca confirmaron ni negaron una posible relación sentimental. Mantuvieron una relación profesional, respetuosa, y supieron lidiar con la presión mediática de forma inteligente. Con el tiempo los rumores se fueron diluyendo, dejando paso a nuevos proyectos y a nuevas historias. Hoy en día, Can Yaman sigue siendo una de las estrellas más importantes de las telenovelas turcas.
Sus proyectos siguen siendo un éxito, y su legión de fans continúa creciendo. Sigue siendo un actor polémico, pero también un actor querido y respetado. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en un ícono, en un referente para millones de personas en todo el mundo. Y en cuanto al reportero, pues, no tengo la información exacta de qué pasó con él. Es posible que haya seguido trabajando en el medio, es posible que haya recibido críticas por su forma de actuar. Lo cierto es que en este tipo de situaciones, las consecuencias pueden ser muy diversas, tanto para el actor como para el reportero. Dependiendo de la magnitud del incidente y de las relaciones que se establezcan, las consecuencias pueden variar. Ahora, para concluir este vídeo, me gustaría hacer algunas reflexiones. Este incidente nos demuestra, una vez más, la complejidad del mundo de la fama y la presión mediática. Nos demuestra que detrás de la imagen pública, detrás del glamour y el éxito, hay personas con sentimientos, con límites, con deseos de proteger su privacidad. Nos muestra que incluso las estrellas más brillantes son vulnerables a la presión y al acoso. También nos demuestra la importancia de respetar los límites, de ser conscientes de que, detrás de cada personaje público, hay una persona real. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades, y sobre la importancia de mantener una postura crítica ante lo que vemos y oímos. Y por supuesto nos demuestra que en el mundo de las telenovelas turcas, siempre hay polémica, siempre hay historias que contar, siempre hay secretos que descubrir. La vida de los actores turcos, como la de cualquier celebridad, está llena de matices, de luces y sombras. Este incidente, en definitiva, nos invita a pensar, a reflexionar y a cuestionar. Nos invita a ser más empáticos con aquellos que, a pesar de su fama, siguen siendo seres humanos. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de este incidente? ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma correcta? ¿Creen que el reportero se excedió en sus preguntas? ¿Cómo creen que se debería manejar la presión mediática en estos casos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan, qué sienten, y qué conclusiones sacan ustedes de este incidente. Quiero que me cuenten si creen que los actores tienen derecho a la privacidad, y hasta qué punto. ¿Creen que por ser figuras públicas deben renunciar a su intimidad? ¿Creen que la prensa tiene derecho a preguntar sobre cualquier aspecto de sus vidas? ¿O creen que hay ciertos límites que no deben traspasarse? También me gustaría saber qué opinan sobre la gestión de la fama. ¿Creen que hay alguna forma de lidiar con la presión mediática de forma efectiva? ¿Creen que los actores deberían tener un equipo de relaciones públicas que los proteja? ¿O creen que es responsabilidad de cada actor gestionar su propia imagen? Y por supuesto me interesa saber si, después de ver este vídeo, han cambiado su opinión sobre Can Yaman. ¿Lo ven de forma diferente? ¿Sienten más empatía por él? ¿O siguen pensando lo mismo? Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta historia. Recuerden, si les gustó, darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles las historias más jugosas del mundo de las series turcas. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo, gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Recuerden, la próxima semana más chismes y más dramas turcos. No se lo pierdan. Hasta luego.